Eduardo, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Queremos informar de las acciones llevadas a cabo por la Profepa en la construcción y operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas. Como antecedentes quisiera comentar que en los años 70 este predio de más de 500 hectáreas formaba parte de la ex hacienda de Las Vegas y una superficie de cuando menos 30 hectáreas fue utilizada para explotación de madera. En la década de los 80 se destinó a un negocio agroindustrial, utilizando 8 hectáreas para engorda avícola y 60 hectáreas para siembra de sorgo. En 1989, del año 2000, el predio no fue utilizado y del año 2000 al año 2012 se realizaron explotación de material pétreo en algunas áreas y fue removida vegetación. El proyecto estaba siendo desarrollado por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún SADCB, empresa con el 90% de capital nacional, para construir un centro comercial denominado Dragon Mart y obras asociadas en el predio conocido como El Tucán, que está ubicado en el kilómetro 333 de la carretera federal Chetumal-Cancún. El proyecto contemplaba 722 viviendas, 20 naves comerciales, un total además de 3,000 locales. La superficie del predio son 561 hectáreas y en donde inicialmente se iba a desarrollar el proyecto son 203 hectáreas. A la fecha, como se aprecia claramente en la información de las cartas del INEGI, del Inventario Nacional Forestal, el área de conservación ocupan 357 hectáreas y la superficie donde se pretende desarrollar el proyecto ocupa 203 hectáreas. Como se aprecia en la gráfica, inicialmente puede demostrarse claramente que los predios tienen una amplia zona forestal. En el año 2011, únicamente 54 hectáreas inicialmente fueron impactadas por explotación de material pétreo. En la gráfica del 2012, de mano derecha, se aprecia claramente que actualmente han sido devastadas más de 200 hectáreas. La superficie deforestada, como se muestra al día de hoy, descontando las 54 hectáreas de materiales pétreos, facultad cuya autorización compete a los gobiernos estatales y municipales, es de 149 hectáreas. En la gráfica se muestra claramente cuál es la situación actual de estas 149 hectáreas que acreditan que fueron devastadas zonas con competencia federal. La Profepa inició desde el 2013 la acción necesaria para volver a verificar la necesidad del predio de contar o no con autorizaciones federales. La Cámara de Senadores también solicitó en aquel entonces información sobre las acciones realizadas en el proyecto. De 2013 para acá hemos recibido más de 9 denuncias por parte de grupos ambientalistas. En 2014 se recibió una denuncia más. La propia Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha venido solicitando información a Semarnat, a Profepa, a Economía, a Gobernación, sobre los riesgos ambientales, económicos del proyecto, y hacia finales del mes de febrero de 2014, mediante un juicio de amparo promovido fundamentalmente por organizaciones ambientalistas, se mandata a la Profepa para realizar nuevas inspecciones en Dragon Mart para determinar si son predios o no de jurisdicción federal y si existía un impacto negativo al medio ambiente. Finalmente, en 2014 también respondimos a 3 solicitudes de información del IFAI que atendimos puntualmente. Basados fundamentalmente en el mandato de un juez de distrito cuya resolución no recurrió la Profepa, en aras de otorgar mayor transparencia al trabajo en cuidado del medio ambiente,
ordenamos verificar que dicho proyecto contara con las autorizaciones correspondientes para el cambio de uso de suelo y con su manifiesto de impacto ambiental. Estas visitas se llevaron a cabo en marzo del 2014, se recorrieron por nuestros inspectores las 557 hectáreas del predio y desde luego poniendo especial énfasis en las 203 del proyecto. Las irregularidades detectadas por los inspectores, entre otras, fueron: no se presentó autorización emitida por Semarnat para realizar el cambio de uso de suelo forestal, no se presentaron los estudios técnicos justificativos para llevar a cabo los trabajos de cambio de uso de suelo, se afectó vegetación hidrófila de tule, se afectó vegetación hidrófila de taciste y hubo también afectación de especies enlistadas en la norma oficial mexicana 059, fundamentalmente mangle, botoncillo presente en la zona. Las gráficas muestran con claridad la vegetación que fue removida, devastada en los desmontes de estas hectáreas. Son dos las leyes que hay que considerar en el asunto: la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que establece claramente qué debe de entenderse por cambio de uso de suelo, qué debe de entenderse por terreno forestal y qué entendemos por vegetación forestal. El cambio de uso de suelo en terrenos forestales significa la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales. El terreno forestal es el que está cubierto por vegetación forestal y la vegetación forestal es un conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, que forman bosques, selvas, zonas áridas, semiáridas y otros ecosistemas. La Secretaría, como se sabe, es la única que puede autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, tratándose de terrenos de jurisdicción federal, y debe además tomar en cuenta la opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal y basarse en los estudios técnicos justificativos de los que hoy en día aún se carece por parte de los desarrolladores. Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mejor conocido como LEGEPA, establece que es facultad de la Federación evaluar el impacto ambiental de ciertas obras y actividades, entre las que se encuentran las aplicables a este predio El Tucán: cambios de uso de suelo, obras y actividades en humedales y obras o actividades en ecosistemas costeros. El propio reglamento de esta ley establece que quienes pretendan llevar a cabo el cambio de uso de suelo en áreas forestales deberán requerir previamente la autorización de Semarnat en materia de impacto ambiental. Agotados los procedimientos que derivaron previamente de las inspecciones llevadas a cabo, en aquel entonces no se consideraron la clausura ni la suspensión de actividades, aunque el proyecto está virtualmente detenido, porque con fecha 15 de abril del 2014 se había concedido un amparo contra la medida de seguridad que pretendía imponer la Profepa, consistente en la clausura o suspensión de actividades. Agotados los procedimientos, se aplicaron multas por resoluciones de septiembre del 2014, la primera multa en materia forestal por más de 2.758.000 pesos, la obligación de restaurar el sitio con un monto de inversión de más de 2.508.000 pesos, tramitar y obtener en su caso la autorización de cambio de uso de suelo en la superficie inicialmente devastada de 203 hectáreas y desde luego la conservación tal y como está de las 357 hectáreas restantes que actualmente no se encuentran afectadas y que pertenecen también a este predio El Tucán. En materia de impacto ambiental, la resolución del 12 de agosto del 2014 contempló una multa de más de 7 millones de pesos, la obligación a los desarrolladores de someter el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la restauración completa del sitio, presentando previamente un programa de restauración ecológica, desde luego un estudio de caracterización de la flora y fauna presente y el estudio hidrológico del predio
elaborado por una institución de educación superior. Y desde luego también el programa de reforestación de selva baja y mediana para una superficie igual, esa misma o mayor, de 205 hectáreas en el sitio o en otra área natural protegida en Quintana Roo. En suma, se aplicaron agotados los procedimientos, multas por más de 21 millones de pesos en materia tanto forestal como en materia de impacto ambiental. Adicionalmente, en cumplimiento de ley, la Profepa presentó una denuncia penal el 3 de octubre del 2014 ante la Unidad Especializada de Delitos contra el Ambiente de la PGR por destrucción de vegetal natural, cambio de uso de suelo, de sequedad y relleno de humedal. Esto por probables conductas delictivas de los artículos 418 y 400 bis del Código Penal Federal, que establecen penas de 6 meses a 9 años de prisión y de 2 a 10 años de prisión, cambie el uso del suelo forestal sin permiso, dañe, reseque o rellene humedales. La situación actual de la denuncia penal, la Profepa ha entregado toda la documentación a su alcance con motivo de las inspecciones y está coadyuvando con la PGR en la aportación de nuevos elementos de convicción para, en su caso, perfeccionar la integración de la averiguación previa y que la PGR está en la eventual oportunidad de consignar a los presuntos responsables de estos delitos ambientales. Los promoventes del desarrollo, por su parte, han manifestado no requerir autorizaciones federales por contar con las autorizaciones estatales y municipales. Argumentan también la existencia de inspecciones en el año 2012, hacia finales de ese año, que señalaban que no eran terrenos forestales, sino más bien terrenos de acagual, especie no considerada forestal. La Profepa promovió sobre estas inspecciones llevadas a cabo por la propia Profepa en el 2012 un juicio de lesividad por considerar que en aquel entonces las inspecciones fueron insuficientes, superficiales y omisas en la determinación del tipo de suelo que a todas luces de las nuevas inspecciones se aprecia que son terrenos forestales, ecosistemas costeros y humedales. Hemos obtenido del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa la suspensión correspondiente y estaremos atentos a la continuidad de estos juicios de lesividad. El predio ha contado también, como se aprecia, con diversas autorizaciones locales, como se aprecia claramente, salvo la última del 2012, que fue en materia de impacto ambiental, otorgada por el propio gobierno de Quintana Roo. Todas se refieren a cuestiones que nada tienen que ver con el desarrollo que finalmente se pretendía desarrollar en el sitio. Las láminas muestran con claridad las autorizaciones, los años y el motivo por el cual se habían otorgado por las autoridades estatales y municipales, nada que ver con el desarrollo del proyecto que nos ocupa. Por su parte, el Programa de Ordenamiento Local, Ecológico Local, el POEL, del municipio de Benito Juárez, donde se asienta el predio, indica que en el predio existen 3 unidades de gestión ambiental, mejor conocidas como UGA, y de estas UGAs se desprende claramente que son incompatibles o condicionadas su utilización con el desarrollo del proyecto. La situación actual, mediante sentencia de amparo en revisión de fecha enero del 2015, 8 de enero, el primer tribunal colegiado del 27º circuito sobreseyó el juicio de amparo indirecto que ya había sobreseído un juez de distrito, con lo cual se actualizaron las causales de improcedencia que no da lugar al estudio del fondo del asunto promovido por los desarrolladores. Esto es, estamos en posibilidad de llevar a cabo, como lo hicimos el día de hoy, la clausura total del proyecto por parte de la Profepa. Conclusiones: el predio sí se encuentra en terrenos forestales,
como lo señala la serie cuarta de la Carta del INEGI, es una selva mediana superinófila, así como el Inventario Nacional Forestal que ratifica nuestro criterio. El predio sí se encuentra en un ecosistema costero, presenta vegetación de mangle, de manglar, conforme a los registros, además, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. El predio, además, incide negativamente en un área importante para la conservación de aves, en la región hidrológica sureste, corredor Cancún-Tulum, y en la región marina prioritaria denominada Punta Maroma-Nizuc. Por lo anterior, y en base a estas respuestas de la Semarnat, que ratifica lo expresado por nuestros inspectores en nuestras revisiones, el predio requiere necesariamente, por ser terrenos forestales, cambio de uso de suelo y además manifiesto de impacto ambiental. En suma, las actividades llevadas a cabo hasta hoy por los desarrolladores han deteriorado, impactado y dañado las condiciones del equilibrio ecológico del ecosistema forestal, afectando la biodiversidad de la zona, así como la presentación y capacidad productiva de los terrenos forestales. El día de hoy, en base a la posibilidad legal del sobreseimiento del amparo que impedía la clausura, nuestros inspectores llevaron a cabo visita de verificación a primera hora para ver el cumplimiento de las medidas impuestas a la citada empresa, y al constatarse el incumplimiento de estas medidas dictadas recientemente, se ha procedido a imponer como medida de seguridad la clausura total del referido proyecto. En suma, el Gobierno de la República reitera su compromiso en favor del cuidado del medio ambiente, a favor también del crecimiento económico sostenido, pero sustentable. Esto es necesario cumplir con la legislación ambiental. Solamente así, el Gobierno de la República y los ciudadanos concretaremos juntos la garantía constitucional de contar con un medio ambiente más sano. Es cuanto, señor vocero. Muchas gracias, señor procurador. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.